Buen día, hermano. Dios le bendiga. Espero todo esté muy bien. La gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos nosotros hoy una vez más. Para mí es grato verles nuevamente. Gracias por venir. Gracias por su esfuerzo, por su dedicación y gracias por amar al Señor para administrar sus vidas en función de Él. Podemos hacerlo mejor siempre, ¿verdad? Pero aquí estamos, a pesar de nosotros y gracias a Cristo. Ya es hora de que comencemos nuestro tiempo de escuela dominical, por lo cual quiero invitarle a orar. No sé si me queda alguien afuera, Ángelo. ¿Alguien afuera? Dile que estamos comenzando la escuela dominical, por favor. Sí. Gracias, Ángelo. Bueno, ¿todo bien por esta fila? Bien, sin novedad. Zoe, ¿todo bien? Activa, perfecto. Por allá, Samuel. Bien, atento. Hermana Marián, sin novedad. Por allá, Juan, Oscar, Rudy. Bien, perfecto. Bueno, acompáñenme a orar, por favor. Padre, queremos agradecerte, queremos rendirnos ante ti una vez más, queremos darte gloria y honor, bendecir tu nombre. Queremos, Señor, agradecerte porque podemos sentarnos, dedicarnos a escuchar tu palabra. Sin nadie que nos esté persiguiendo o asediando, sin que nuestras vidas peligren. Gracias, Señor. Como bien le recordaba a los hermanos hace breves momentos, gracias, Señor, porque has gobernado nuestra vida para que estemos aquí. Por favor, te ruego, síguelo haciendo, síguenos conformando a la imagen de tu Hijo y que este tiempo no sea simplemente un tiempo de asistencia, donde cumplimos una parte de nuestro programa, sino que sea un momento donde encontremos deleite, gozo, crecimiento, madurez, donde podamos encontrar sosiego mientras te conocemos más, mientras te adoramos, mientras te alabamos. Te rogamos, Señor, que este sea un tiempo donde podamos rendir culto a ti y en ello encontrar el significado de nuestras vidas, el verdadero éxito, la felicidad y la paz que tanto anhelan nuestros corazones, porque eso está en ti. Síguenos instruyendo para que podamos ser una iglesia cada día más fiel, tan fiel que te honremos con nuestro proceder y que te esperemos con un anhelo profundo, Señor, que te deseemos. Ayúdanos, te lo ruego. He aquí tu pueblo. Nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, continuamos entonces con nuestro tiempo de escuela dominical.
¿dónde estamos específicamente en nuestro distintivo puritano? Muy bien. ¿Quién comenzó el distintivo puritano? ¿Quién nos lo enseñó? La semana pasada, sí. Hermano Alejandro Mirabal, ¿verdad? Que mientras yo estaba un poco quebrantado de salud, él me ayudó, me asistió en ello. Fue un tiempo de mucho provecho. Le damos gracias también al Señor por el hermano Alejandro Mirabal, quien de manera muy didáctica nos enseñó e introdujo este tema. Ahora bien, es importante que refresquemos. Ya vamos por nuestro distintivo puritano, pero antes, ¿qué distintivos hemos visto? ¿Ok? Nuestra perspectiva del pacto. Ok, nuestra perspectiva del pacto que tiene que ver con ello. ¿Qué otro distintivo? Hablemos de los distintivos de nuestra iglesia. Confesionales. Ok, sí, somos confesionales. ¿Qué más? Nuestro distintivo calvinista, ¿sí? Donde nos apegamos a los cánones de Dort, no porque ellos hayan sido muy inteligentes, sino porque es una verdad que está en las Escrituras. ¿Cuál otro distintivo hemos visto? ¿Ok? ¿Y qué implica nuestro distintivo ortodoxo? 3 temas importantes. Nuestro distintivo ortodoxo implica 3 temas importantes. Vamos. ¿Cómo? Las Escrituras. Creemos en la sola Escritura y creemos que la palabra de Dios es inspirada, imprescindible, suficiente. Muy bien, ¿qué más? Esos son, exactamente, tiene que ver con las 5 solas de la Reforma, hablando de nuestro distintivo puritano, calvinista y ortodoxo, pero dentro de nuestro distintivo ortodoxo había otro tema. Acerca de Cristo, creemos acerca de Cristo. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? La Biblia dice de Cristo que Cristo es, amén, es verdad. ¿Cómo? De su humanidad, es hombre y es Dios, 100%, ¿verdad? Un hombre de 2 naturalezas. Además de eso que vimos. ¿Cómo? Correcto. Eso hablando de su humanidad. Pero hablando del distintivo ortodoxo, ¿cuál otra verdad vimos allí? ¿Qué otro tema? Señor. Ok. Hablamos un poquito de las cosas futuras, ¿cierto? Y veíamos que el Evangelio es un mensaje escatológico que promete, que ve hacia el futuro, no absolutamente al presente. Nosotros esperamos algo. Perfecto. También veíamos algo importante. Veíamos algo acerca de la salvación, que la salvación es por medio de la fe. Y si seguimos en tono al versículo de Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Distintivo ortodoxo, vimos lo que es y lo que no es la conversión, hablamos también de nuestra perspectiva del pacto, hablamos entonces de nuestro distintivo calvinista, bienvenidos, y hablamos también nuestro distintivo puritano. Hablando del distintivo puritano y entrando en tema de una vez, cuando hablamos del distintivo puritano, nos remontamos por un momento a la historia. ¿Quiénes son los puritanos? ¿De dónde salieron? ¿De qué país? ¿Qué nos identifica con ellos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Por qué decimos que tenemos un distintivo puritano? Un distintivo es algo que nos identifica, algo que nos distingue en un punto de vista con respecto a lo que nos estamos comparando ahorita, en este caso los puritanos. Pero pregunto, históricamente, los puritanos, ¿cómo surgen? ¿De dónde surgen?
Alguien que brevemente me ayude. Vamos a refrescar eso. ¿Cómo? Ok, la mezcla de varias religiones, por ahí vamos. ¿Qué fue lo que pasó cuando se vio un ambiente así más o menos? ¿Egle? Bueno, en una prédica de pastor, ¿verdad? Nos hizo ver que este grupo de personas vieron Inglaterra. ¿verdad? Porque hubo una junta entre la iglesia anglicana Ok. y los reformadores, o de los supuestos, o sea, de este grupo de hombres que estaban en contra de muchas doctrinas. ¿Qué hombre estamos hablando? Ok, había una pugna o una diferencia entre los anglicanos y puritanos. Es lo que me estás diciendo. Perfecto. Por ahí vamos. ¿Qué más? En ese caso, o sea, estaba reinando el rey Enrique VIII. Ok. ¿Y qué pasó con él? Brevemente. ¿Quién controlaba el imperio de la iglesia con un carácter político? No, en su época, ¿quién lo controlaba? El Papa, Roma. Y él quería descendencia. Y quería divorciarse porque esa no le podía dar hijos. Y para casarse para divorciarse y volverse a casar necesitaba la autorización papal. No se la dieron, entonces él dijo, ya no dependo de la iglesia en Roma, el rey de Inglaterra es la cabeza. De allí en el tiempo es que nosotros veamos que eso sigue siendo una realidad. Que aquel que ostenta el cargo de rey en Inglaterra también es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Entonces, cuando vemos que sucedió esto, eso permitió un contexto, aunque no fue por una razón moral y bíblica, fue por algo muy personal del rey. Dios permitió ese contexto para que ya la tiranía o el control de Roma no fuese tan duro sobre Inglaterra. De allí que surgieran algunos hermanos que efectivamente querían hacer las cosas más bíblicas, que salen de la iglesia anglicana, pues la iglesia anglicana se independiza de la iglesia en Roma, y por eso nace la iglesia anglicana, y ellos querían hacer las cosas mejor. Y por lo tanto salen de la iglesia anglicana porque todavía la iglesia anglicana mantenía algunas cosas que eran antibíblicas y que formaban parte de la tradición. Había un documento en su momento que fue dictado por alguno y se mandó a todas las iglesias, donde se establecía algunas normas que eran más normas humanas que un peso bíblico. Por lo tanto, en ese interín, ellos empiezan a salir y hay todo un movimiento donde ellos dicen básicamente, hay que ser fieles a la palabra de Dios y no a las costumbres de los hombres. Ellos querían realmente ser puros en su proceder eclesiástico. Y algunos se fueron de Inglaterra cuando hubo esa persecución también, otros se quedaron batallando. Fueron varios años en ese proceso. Pero los puritanos se caracterizaron por tres cosas. Uno, porque exaltaron la libertad de conciencia. Dos, ¿por qué más? Muy bien. Y tercer lugar, la religión experimental. Y ya hemos visto acerca de la libertad de conciencia. Dicho sea de paso, los puritanos en su momento tenían su nombre, ese nombre tenía una connotación peyorativa. Así como ahorita, ay, tú sí eres más santo que todos, ¿sabes? Los santurrones. Pero ellos terminaron siendo un precedente por una razón particular, no porque fueran mejor que la iglesia anglicana, sino porque ellos entendieron que el único que tenía el derecho de marcar el rumbo de las costumbres y prácticas de la iglesia era la palabra de Dios. Y eso fue lo que lo hizo destacar. Por eso veíamos acerca de la libertad de conciencia, que como algunos asumen, creen que la libertad de conciencia solamente se trata de si yo puedo hacer esta u otra cosa, ver esto o no ver esto. Pero la libertad de conciencia tiene que ver con algo más. Principalmente tiene que ver con que Cristo es Señor de nuestra conciencia.
porque Él nos libertó de la esclavitud al pecado, a Satanás. Por lo tanto, Él nos hizo libre para obedecerle. Y eso fue lo que hizo o nos quiso enseñar el hermano Mirabal en su momento. Inclusive citamos la confesión de fe, ¿lo recuerdan? La confesión de fe en el capítulo 21, en el párrafo 1 dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo lo cual era en su sustancia común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. En otras palabras, tu conciencia es libre para obedecer a Dios, le pertenece a Cristo y Él es el único que tiene el derecho de decirte qué es pecado y qué no es pecado. ¿Y dónde está expresa la voluntad de Cristo? Muy bien. Eso es. Fíjense que de allí parte. Dios compra a su pueblo, los libera. Su conciencia o la de los creyentes le pertenece a Él. Y por lo tanto ellos pueden actuar en libertad para hacer todo lo que le da gloria a Dios, como antes no podían. Inclusive son libres de la ley. No necesitan obedecer la ley para agradar a Dios y entrar ante el trono de la gracia. Él nos libertó de eso. Cristo hizo todo. Entonces podemos vivir para su gloria. Y de aquí que haya que hacer algunas aclaraciones que necesito recordar. Esto no significa, porque yo sé que el hermano Mirabal en su momento nos habló de Mateo, ¿recuerdan? Y nos decía que hay algunos que imponían los mandamientos de hombre y Jesús les dijo: ustedes por su tradición invalidan el mandamiento de Dios, tomando el mandamiento de los hombres como mandamiento de Dios. ¿Recuerdan? De eso se trata. Puso otro ejemplo, Pablo, la circuncisión, ¿recuerdan? Como él era libre, eso no era nada, pero por amor a Dios y para promover el evangelio, él pudo hacer uso de su libertad y así alcanzar o dar un camino seguro para llegar a los oídos de los judíos cuando circuncidó a uno de sus discípulos. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Eso significa, pastor, que más nadie me tiene que gobernar, solamente Cristo, entonces yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana porque Cristo es quien me gobierna. No, debemos ser muy cuidadosos de no imponer o dejar que otros impongan prácticas o enseñanzas que no estén contenidas en la Biblia, es verdad, como si eso fueran cargas que Dios nos ha impuesto. Es claro, es que si la Biblia nos dice que tomar café no es pecado, no me tienen que venir a decir a mí que tomar café es pecado, ¿verdad? U otra práctica. Nadie puede imponerme la extensión de tal práctica como si fuera un mandamiento bíblico. Otro ejemplo, si yo quiero ser vegetariano o abstemio porque me gusta, no puedo imponérselo a otros como si fuera un mandato de las Escrituras. Y así sucesivamente. Porque solo Dios puede enseñorearse de la conciencia del creyente. Por supuesto, esto no elimina, y aclaro, que bajo ciertas circunstancias en las que nos encontremos en una posición de sujeción no debamos obedecer a aquellos que están sobre nosotros.
que sean autoridades sobre nosotros. Así como categóricamente debemos decir linealmente, así de plano, la Biblia nos dice que tomar bebida alcohólica es mala. Lo que sí nos advierte es cómo, cuándo, dónde lo hace y qué tan libre eres como para dejar de hacerlo si fuera necesario. ¿Quién te gobierna? Lo mismo pasa con el café, lo mismo pasa con la televisión o el cine. Por supuesto, la Biblia dice que no es pecado. La pregunta es, ¿cómo, cuándo, por qué, dónde lo dice? Y eres tan dispuesto, eres tan libre como para dejar de hacerlo con tal de que el evangelio progrese en algún lugar o en la mente de alguna persona. ¿Sí lo ven? Pero eso no te dice a ti que si tú eres un muchacho y estás bajo la autoridad de tus padres y vives en tu casa y tu papá tiene una regla en su casa de que debe llegar a las 10, entonces tú, bueno, es que Cristo me hizo libre, yo no me debo a nadie, no me puedas imponer mandamientos de hombre. No, porque Cristo fue el que dijo, obedece a tu padre y a tu madre. Y bajo ese gobierno Jesús te gobierna. Ojo, eso no implica entonces que tú puedas hacer y vivir como quieras. Por otra parte, eso no implica que los pastores no tengan autoridad sobre los asuntos eclesiásticos donde Dios le ha dado la autoridad según la palabra de Dios. Eso no significa que alguien venga y diga, bueno, pastor, pero es que usted puso esa reunión a las 9:30, yo estoy durmiendo a las 9:30. Déjeme quieto. Eso es mandamiento de hombre y yo no estoy llamado a obedecerte. No. La palabra de Dios enseña que Dios le dio esa responsabilidad y ese gobierno, esa autoridad a los pastores para poder escoger y establecer no solamente horarios, sino actividades que convengan a la generalidad para que la palabra de Dios se predique, porque Él gobierna. Eso no quita la libertad de conciencia. La libertad de conciencia la quita cuando los pastores intentan establecer mandamientos que la palabra no dice. O regular. Bueno, por esa puerta no me entra nadie que se haya pintado las uñas. Por esa puerta no me entra nadie que tenga pantalón. Hablando de las damas, por ejemplo. O si hay un hermano aquí que no tenga corbata, se me va todo, porque aquí está en la casa del Señor. Eso es diferente, ¿sí lo ven? Por supuesto, eso no implica que si viene una hermana indecorosa, yo no puedo acercarme y diga, hermana, el culto está diseñado para que todos nos centremos en Cristo, no en ti. Y hay un mandamiento de base, o un varón que venga en esas mismas fachas. ¿Ven la diferencia? Puede ser sutil, pero es necesario aclararlo. Porque ningún hombre puede gobernar sobre tu conciencia. Pero Dios le ha dado gobiernos a los hombres en su rango de influencia, no para pasar los mandamientos de Dios por alto, ni establecer sus mandamientos como si fueran mandamientos de Dios. Pero le ha dado autoridad para regular algunas cosas que tienen que ver con su lugar de jurisdicción. Imagínense que un empleado le diga a su jefe, no, yo no puedo ser, llame quieto, porque a mí me gobierna es Cristo. Oye, usted está ahí para obedecer a su jefe. O en la universidad, no, maestro, a mí, profesor, a mí me gobierna Cristo, yo no voy a hacer las cosas como tú me lo estás diciendo, yo hago mi trabajo así. O el policía, párese ahí. No, es que no tienes placa y no puedes circular. Si no, sabes que a mí me gobierna Cristo. Y la Biblia dice que, o no me dice que yo juro tengo que tener placa en el carro para poder circular. Es otra cosa, ¿sí lo ven? Estamos hablando que Dios le ha dado jurisdicción en ese ámbito para establecer algunas normas que tienen que ver con eso. Todo en su justo lugar. Y es allí la gloria de la libertad de conciencia, que Cristo la compra e informa de tal manera al creyente que el creyente es gobernado por Cristo y sabe y quiere y desea hacer lo que tiene que hacer para la gloria de Dios, pensando en Dios. Pensando en que nada estorbe el entendimiento del Evangelio. De hecho, la libertad de conciencia nos da una oportunidad increíble de poder adornar el Evangelio. En otras palabras, de hacer el Evangelio más atractivo para nosotros.
Nada me gobierna sino Cristo. Y como nada me gobierna, yo, si estoy en un contexto donde no se ve muy bien que tome vino en un momento de celebración, que a mí me gobierne Cristo, a mí no me gobierna el vino, a mí no me gobierna el café, a mí no me gobierna la Coca-Cola, a mí no me gobierna el azúcar, a mí no me gobierna mi vientre, Cristo me gobierna. Si ven la idea de la libertad de conciencia, es importante que lo tengamos claro porque es increíble la cantidad de conflictos y situaciones complejas que se han suscitado por eso. De allí que deba hacer énfasis que para que no haya malos entendidos, yo no estoy diciendo que la libertad de conciencia te enseña a ti a que tú vivas como tú quieras. Por eso es que la confesión de fe en el capítulo 21, párrafo 3 dice así: aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. En otras palabras, tu conciencia es libre ahora para obedecer voluntariamente a tu Señor. Y no debe ser usada para decir, bueno, yo puedo hacer lo que quiera. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque esta es la voluntad de Dios, dice otro pasaje, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos compró y liberó nuestra conciencia de todo aquello que nos esclavizaba a otra cosa que no era Él. Por lo tanto, la libertad de conciencia implica primeramente que estoy capacitado para obedecer a Dios y nada me sujeta sino su voluntad o su palabra. De allí que Pablo pudiese decir, me hice judío para ganarme a los judíos, me hice griego para ganarme, me abstuve de todo lo que me pueda abstener para... Y cuando pudo participar, participó. ¿Sí ven la idea? ¿Ven la gloria que hay detrás de eso? ¿Ven la inmensidad? ¡Qué bueno! El evangelio no es un evangelio de normas, nada más que me imponen los hombres, si no, no soy salvo. No, lo impone Cristo. Por gracia sois salvos. Pastor, ¿cómo puedo hacer yo para definir cuándo o qué debo hacer algo o hacer uso de mi libertad? ¿En qué contexto? Bueno, usa estas 4 cosas que también la mencionó el hermano Mirabal. Recuerda que todo lo que tengas que hacer, piensa y hazlo para la gloria de Dios. No lo hagas para tu propia gloria, como que bueno, yo tengo mi libertad, yo hago lo que quiero porque yo sí sé. Allá aquellos débiles que no saben que comer carne sacrificada a los ídolos no es pecado. No, recuerda que el conocimiento en ese sentido envanece, pero el amor edifica. Ama a tu hermano antes de aplicar y darte, entregarte a tu conocimiento, porque sabes mucho. Hazlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Piensa en el bien de tu propia alma. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Puedes hacer lo que tú quieras, pero te edifica. Pregúntate. También considera la opinión de los incrédulos. Pablo dice en 1 Corintios 10:32 que considere no solamente los que están adentro, sino los que están afuera. ¿Qué piensa la gente? Guárdate cuando tengas que guardarte, para que no pierdas el oído de esas personas, puedas predicarle y para que honres a Dios en tu proceder. Piensa en la edificación también de otros creyentes. Romanos 14 nos enseña así: edifica a tu hermano, haz uso de tu libertad. Entonces, ¿qué 4 cosas puedo pensar para hacer las cosas consistentemente a la libertad que Cristo me dio? Pensar en la gloria de Dios, pensar en el bien de mi alma,
pensar en la opinión de los incrédulos y la edificación de los otros creyentes. ¿Entendido? ¿Dudas hasta ahora? Claro, ellos dijeron, ya va. Cristo me hizo libre para yo obedecer solamente lo que Él me mandó. No tengo que estar haciendo 7 sacramentos. No tengo que estar haciendo... Cuando aplicamos a lo del puritanismo histórico, nos damos cuenta que ellos dijeron, no, solamente lo que Dios mandó. Solamente lo que Dios me dice voy a hacer, no lo que me dicen los hombres. De allí que diga, nuestra conciencia es libre. No puedo ni debo imponer mandamientos a otros que no son de Dios. Ni debo dejar que otros me impongan mandamientos que no son de Dios. Y se separaron así de la iglesia anglicana para ser más puros. ¿Por qué? Porque si usted entra a una iglesia anglicana, va a ver que tiene muchas tradiciones, mucha vestidura, muchas cosas que se parecen a los romanistas todavía. Yo dijeron, no, vamos más puros. No solamente separarnos de la iglesia en Roma de esa manera, más puros. Así, podemos entrar al segundo punto, que es la visión puritana de la adoración religiosa. La visión puritana de la adoración religiosa. ¿Cuál es mi segundo punto dentro de nuestra perspectiva puritana? De la adoración religiosa. Y ahí entra con más fuerza, por supuesto. Yo creo que este quizás fue el punto más importante del frente de batalla que libraron los puritanos. Sobre todo por el contexto en que surgieron y se desarrollaron, que como vimos, era con la iglesia anglicana. Era una iglesia que iba en vías de reforma, pero que aún estaba permeada por costumbres y prácticas que atentaban contra una adoración bíblica. Entonces, la discusión se centró básicamente en dos ideas. En dos ideas, que le quede claro. Dos ideas. La idea anglicana en contraposición a la idea puritana. Los anglicanos decían con respecto a la adoración religiosa, es decir, con respecto a la adoración pública y cómo se llevaba esa adoración. En otras palabras, cómo es que se debía reunir el pueblo de Dios a adorarle el momento y en el día que Dios dispuso. ¿Qué se tenía que hacer? ¿Quién tenía que hacerlo? ¿Qué ceremonias debían existir? ¿Se limitaba solamente a la cena del Señor, a la predicación, o se limitaba también al bautismo, o se tenían que hacer otras cosas dentro de la adoración religiosa? Los anglicanos dijeron lo siguiente, importante, y hagan asociaciones de plano. Ninguna práctica prohibida, decían ellos, por la Biblia, debe estar en la adoración. ¿Qué no debe estar en la adoración? ¿Qué no debe estar en la adoración, decían los anglicanos? ¿Prohibida por quién? ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Ok, eso lo decían los anglicanos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué les parece esa afirmación? Está bien, ¿verdad? Ninguna práctica prohibida por la palabra de Dios debe estar en la adoración. Sin embargo, decían, pero tenemos libertad para invocar en el marco de lo no prohibido. Porque, vea esto, los de las ciencias del derecho le llaman eso, hay un vacío legal. Hay un lugar donde, bueno, nos podemos meter por aquí, porque nos dice que no, pero nos dice que sí. Entonces, es decir, con respecto a la adoración religiosa, dijeron, ok, hay cosas que Dios prohíbe, hay cosas que Dios manda y hay cosas que Dios no prohíbe ni manda. Entonces, mientras que Dios no la prohíba, yo puedo hacerlas. ¿Van conmigo? Mientras Dios no la prohíba, yo puedo hacerlas. Tenemos la libertad para invocar en el marco de lo no prohibido. Si Dios no ha prohibido algo, podemos incluirlo en la adoración. ¿Qué decían los puritanos? No, de ningún modo.
Por supuesto, en inicio estaban de acuerdo. Ninguna práctica prohibida debe estar en la adoración. Amén, ¿verdad? Amén. Pero tampoco debemos incluir en la adoración aquello que Dios no haya mandado. ¿Ven la diferencia? Aquello que Dios no haya mandado. ¿Van conmigo? ¿Están aquí? ¿Sí? Ok. ¿Qué significa aquello que Dios no haya mandado? Que no debe estar aquello que Dios no haya mandado. Díganme con sus palabras, para ver si es verdad que están aquí conmigo. David. Entiendo que se refiere que cualquier cosa que se realice en la oración, que no esté explícitamente incluida en la Biblia, debería evitarse. Muy bien. Cualquier cosa que no esté explícitamente incluida según la palabra de Dios, no debe estar, ¿en dónde? En la adoración. Pero tampoco debemos incluir en ella aquello que Dios no haya mandado. De modo que no tenemos libertad de innovar porque por lo que debe estar incluido en la adoración, ya eso está claramente estipulado en la palabra de Dios. Ya ha sido mandado por Dios. Relaciónelo con el primer punto, acerca de la libertad de conciencia. Solamente Dios tiene el derecho de mandar sobre nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, no tenemos la libertad para incluir o innovar acerca de la adoración, porque solamente debe estar en la adoración lo que Dios mandó. Saben que se lo voy a poner con un ejemplo fácil. Padres e hijos. Los papás dejaron reglas en la casa. Pero tú no me dijiste esto. Yo por lo general digo, pero tampoco te dije que hicieras esto. Usted tiene que hacer lo que yo le mandé. No tenías derecho de elegir en cómo hacer las cosas. Yo te dije que debías hacerlo y cómo debías hacerlo. Pero lo hice al final, pero no como te dije. ¿Les ha pasado? O con sus hijos o con su papá. En este caso, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Si Dios no lo mandó, ¿para qué hacerlo? ¿En qué punto? ¿En qué tema? ¿En qué apartado? Con respecto a la adoración religiosa. Vamos. ¿Alguien levantó la mano? Iglesia. Cuando estamos en la oración, Sí, sí. Ok. Ok. En la adoración me estás diciendo. Ok. Es una buena reflexión. Mi pregunta va para ti. ¿Dios mandó que se hiciera eso en el tiempo de adoración congregacional? ¿Qué dice la Biblia? Sí, por supuesto. Y esa es la reflexión que debemos hacernos. ¿Ok? Ahora piensen en esto. Una vez más. ¿Qué o cuál era la idea de los anglicanos? ¿Qué decían ellos con respecto a la adoración religiosa? Levante su mano. Como no lo prohíbe, en la adoración lo puedo hacer. Pero también decía, seamos honestos, si Dios lo prohibió, no lo hago. ¿Qué decían los puritanos? ¿Cómo? Solo hacemos lo que Dios mandó. Solo hacemos en la adoración lo que Dios mandó. Por supuesto, es un principio que permea toda la vida. Como lo hemos visto antes, estamos sujetos, nuestra conciencia le pertenece a Dios. Y solamente Él tiene derecho de mandarme en el sentido estricto de cómo yo hacer para agradarle a Él, para vivir para Él. Porque mi papá tiene derecho de mandarme, mi jefe, en un sentido mis pastores, el presidente, ¿sabe? Las autoridades civiles.
¿Ok? Ángelo. Sí, quería preguntar era lo siguiente. Después se está hablando de que solo se hace lo que Dios manda, y no lo que nosotros queremos. Quería sistematizar lo que Dios ha mandado hacer en el pueblo. Sí, pero eso vamos más adelante. Sí. De hecho, eso está en el capítulo de la confesión completico. Acerca de la oración religiosa y del día de reposo. Y lo podemos también citar en la confesión. David, pero ya vamos a llegar allá. Quería preguntar en cuanto a la percepción de la libertad de conciencia. Entiendo que ustedes están diciendo que aquello que no está dicho, pues como no está dicho, yo lo hago para evitar caer en cualquier cosa. Pero en contraparte con la libertad de conciencia, también se dice que al momento de tener libertad de conciencia, cualquier cosa que no esté explícita en la Biblia, depende de mi conciencia si se cae o no. Muy bien. Veo dos comparaciones aquí diciendo, hago lo que dice y no hago lo que no dice por si acaso. Más, ¿por qué no aplico eso también a libertad de conciencia? Por ejemplo, digamos, fumar, televisión, cosas que no existían en ese tiempo, no se estipuló ni en ese título, pero no existen. ¿Por qué decidimos aceptarlas cuando podría ser algo humano? Para aplicándolo a qué específicamente, a lo que yo puedo hacer como cristiano. A lo que yo puedo hacer y no puedo hacer. Porque si debería algo no está explícito, ¿por qué yo sé? Entonces el pecado no. Yo tampoco. Ok, muy bien. Yo ni derecho ni conciencia de decir sobre eso no. No, es que tu conciencia está decidiendo sobre eso a la luz de lo que Dios te ha mandado. De allí la expresión, y está buenísima porque, aunque la quisiste comparar con la libertad cristiana, nuestro primer punto, es interesante compararlo con nuestro segundo acerca de la oración religiosa. Y hay una diferencia importante. En primer lugar, te respondo lo anterior. Por cuanto Dios es quien nos gobierna, Él nos manda, o solamente Él tiene el derecho de restringir nuestro proceder a la luz de los mandamientos, no los hombres. ¿Sí lo ves? Y por cuanto no son los hombres, explícitamente hay cosas donde tú puedes hacer que no está prohibido. Por ejemplo, hablemos de la circuncisión. La circuncisión efectivamente no tiene nada que ver con la salvación de los hombres. Y Pablo eligió hacerlo por el bien del evangelio, que fue lo que explicó Mirabal la semana pasada. Por otra parte, en el caso de aquellas actividades que tú me estás diciendo, es allí donde Pablo dice, todo me es lícito y todo me conviene. El punto no es la libertad que tú tienes para hacer lo que tú quieres, sino la libertad que tú tienes para hacer todo aquello que comunique y le dé gloria a Dios, y que eso no restrinja tu proceder por alguien queriendo poner su mandamiento como mandamiento de Dios. Ese es el punto en ese caso. ¿Sí lo ves? Vamos a la adoración religiosa. En la adoración religiosa es diferente en el punto de que Dios estableció su manera de adorarle en su día. De allí que las confesiones históricas incluyan en el mismo tema acerca de la adoración religiosa y Él. Porque una cosa está aquí vinculada con la otra. Ahora, vean el pueblo de Israel como una sombra de lo que habría de venir. Ellos podían hacer varias cosas, varias personas podían involucrarse en cualquier otra cosa dentro de actividades o nazareos, pero con respecto a las actividades dentro del templo había una regulación. Con respecto a los utensilios dentro del templo había regulación. Con respecto a la manera de hacer los sacrificios había regulación. Y Dios le dice, ustedes coman esto y esto y esto cuando quieran. Por ejemplo, Números capítulo 10, 11, pues Deuteronomio. Cómanlo. Pero cuando se trate de venir a adorarme a mí, lo van a hacer así, 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 así. En otras palabras, cuando hablamos de la adoración religiosa, Dios mismo está estableciendo el mandamiento. Por lo tanto, yo no tengo que establecer otra cosa porque Él ya dijo cómo queríamos. El punto es que Dios no hizo silencio. En el caso del cigarrillo, si tú me estás diciendo, o en el caso del café, no dice explícitamente. En ese caso podemos decir, no, Dios hizo silencio con eso. Podemos usar otros principios que regulen eso. Pero en el caso de la adoración religiosa, ¿saben qué? Dios habló. Por cuanto Dios habló, entonces porque tú no tienes el derecho de hacer otra cosa que Dios no ha dicho. ¿Sí ves la diferencia? El punto no está en ti para saber lo que puedes hacer y gozarte la vida. El punto está en lo que Cristo compró tu conciencia para que la uses para su gloria. Y solamente Él tiene el derecho, no los hombres. Vean el contexto histórico, perspectiva puritana. El anglicanismo quería poner toda una estructura, una forma que era impuesta por los hombres, pero que Dios no había mandado. Y ellos dijeron, no,
Es que Dios no lo ha mandado y eso no está bien. ¿Sí lo ves? También distanciándose del catolicismo romano y, si pudiésemos decir por extensión, de los ortodoxos en su sacramentalismo, en su ceremonia, en su manera de hacer las cosas. Históricamente es, no, vamos a hacer lo que Dios mandó. Lo mismo, porque Dios es el Señor de la conciencia y a quien venimos a adorar no es a la gente. Venimos a adorar ¿a quién? A Dios. Entonces, no debo adecuar lo que es la adoración religiosa para agradar a la gente. Debo adecuar la adoración religiosa para agradar a quién. ¿Y quién sabe cómo Dios quiere ser agradado? Él mismo. Y Él es el que impone y regula su adoración. Y vamos a ver ejemplos importantes. Pero qué bueno que lo entendiste, porque me permite ampliar la idea. De allí que, una vez más, los anglicanos dijeron, si Dios lo prohibió, no lo hago. Pero como no hay cosas que no prohibió, yo lo puedo hacer. Los puritanos, en su búsqueda de pureza y de hacer las cosas más a la luz de las Escrituras y no conforme a los mandamientos de los hombres, y entendiendo los antecedentes que tenía el ceremonial, el sacramentalismo de la iglesia romana, dijeron, esto es un riesgo enorme. Vamos a seguir dejando que los hombres pongan mandamientos sobre la conciencia de los otros. Como por ejemplo, cuando los fariseos mandaban a lavarse las manos. Como cuando los fariseos le decían, tienes que ofrendar a pesar de que sus padres estaban pasando necesidad. ¿Lo recuerdan? Y él le dice, ustedes pusieron los mandamientos de hombres, le dice Jesús, como mandamientos de Dios, invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que prela? El mandamiento de Dios. ¿Lavarse las manos antes de comer es malo? No. Por supuesto que no. Mire, mis hijos no se lavan la mano antes de comer y hay un lío en esa casa. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros no le enseñamos a que es pecado en sí mismo no lavarse las manos. Lo que es pecado para ellos es que desobedezcan a sus padres en los principios que han establecido en casa. Y eso es algo que yo le aclaro. Cuando ya tenga en su casa y viene y come con la mano, yo le puedo decir, muchacho, yo no te enseñé eso. Ay, papá, yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Eso es un muchacho grande, ¿sabes? No gobierno sobre él porque salió de mi esfera de autoridad en ese sentido. Y así sucesivamente. Entonces, eso decían los puritanos y eso decían los anglicanos. En el caso de los puritanos, el término, evaluando este asunto, esto se dividió en dos principios. El principio normativo de la adoración y el principio regulador o regulativo de la adoración. Dos principios. ¿Cuál es el principio normativo? El que dijeron los anglicanos. ¿Cuál es el que dijeron los anglicanos? Si no lo prohíbe, lo puedo hacer. ¿En dónde? ¿En qué contexto? Muy bien. Es importante siempre ese marco. En lo que debemos hacer ya aplicado a nosotros en el marco de la adoración cuando la iglesia se reúne. ¿Ok? Entonces, la perspectiva puritana se llamó principio regulativo de la adoración. ¿Y la anglicana? Normativo. Si lo hago en mis palabras, no tenemos derecho de inventar la manera en que adoramos a Dios. Porque la Biblia es clara, regula cómo y con qué debemos adorarlo. Por supuesto, esta es nuestra postura como iglesia. De allí que algunos que vengan vean nuestra liturgia, y cuando hablo de liturgia no se asusten, estoy hablando del término que se usa para designar el programa de adoración y los elementos que se incluyen allí. En nuestro tiempo de liturgia, que dicho sea de paso, comienza justamente luego de los anuncios, es allí donde nos reunimos como iglesia a adorar. Todos esos elementos son mandados y prescritos por la palabra de Dios. Y de allí que la gente ve alguna diferencia con otras maneras de cómo se llevan los cultos de adoración. De hecho, mi énfasis siempre es, hermanos, es bueno que le llamemos culto de adoración. Porque lamentablemente el término no es malo, pero es como distanciarnos de ese término de vamos al servicio. Es como algo mucho más ligero, más sencillo, como que si estuviese centrado a veces en los hombres. Y yo dejo que la gente lo use. Lo que digo es que sí me gusta refinar el uso del término culto porque yo vengo a rendir adoración a mi Dios.
Cuidado cuando solamente venimos a recibir de Dios o queremos recibir, porque una cosa está unida con la otra. Tú recibes de Dios en la medida que te rindes ante Él y le adoras. El bien de tu alma no es hacer lo que tú quieras. El bien de tu alma es someterte a tu Dios y honrarle en todo lo que tú eres. Sobre todo cuando vienes aquí en este momento, a este momento donde luego tenemos nuestra liturgia. Entonces no tenemos derecho de inventar. De allí nuestras diferencias. Yo creo que algunos ya la saben. Esa es nuestra postura. Creemos que Dios mandó la predicación, creemos que Dios mandó la oración, creemos que Dios mandó la alabanza, creemos que Dios mandó la lectura de la Biblia, creemos que Dios mandó las ofrendas, creemos que Dios nos mandó inclusive la cena y el bautismo. Por eso es que hacemos lo mismo cada domingo, porque creemos que no tenemos derecho a innovar en esto. Por eso es que nosotros tenemos o nos limitamos y tratamos de no incluir en nuestro tiempo de adoración congregacional mismos actuaciones, ni usamos el culto para cantar feliz cumpleaños a los hermanos, porque no venimos a hablar de un hermano. Esas cosas no han sido mandadas por Dios. Por supuesto, vamos a tener momentos cuando revisemos el párrafo de la confesión de fe, cómo la Biblia lo manda, estas prácticas. O diría Williamson, lo que se manda es correcto, lo que no se manda es erróneo. Fíjense que hay una diferencia entre la prohibición y no mandarlo. ¿Sí ven la diferencia? Hay una diferencia entre prohibir y no mandar. Yo pude, o la Biblia dice que no prohibió algunas cosas, pero es que tampoco los mandó. Y a nosotros nos interesa, por el mismo principio de la palabra de Dios, hacer lo que la Biblia mandó, porque es Dios quien define cómo quiere que se le adore. Hay una expresión, voy a confesar mi pecado aquí, hacer público situaciones familiares. No se aprovechen de eso. A veces yo voy a ayudar a mi esposa y ella, no, pero yo no quiero que me ayudes con eso. No me ayudes, yo quiero que me ayudes con esto, me dice. Ella está demandando, ella define cómo necesita su ayuda en la circunstancia o en la labor que está haciendo. Es que me ayuda más con esto, no con esto. ¿Sí ven la idea? Yo lo que quiero es acercarlo más a esa idea como Dios, si mi esposa o yo o usted tiene el derecho en algún asunto de decir, ayúdame de esta manera en tu trabajo, en tu casa, cosas donde tiene que gobernar, ¿cuánto más Dios? Dios dice, no que me ayude, sino adórame de esta manera. Sírveme de esta manera. De allí que nosotros debamos tener cuidado. No es como tú quieras o como te sientas mejor. Ay, sería lindo a Dios hacerle en el tiempo cultico una... Bueno, que dicho sea de paso, por eso nosotros no hacemos danza. Una danza, porque eso es lindo. Porque el rey David en su momento danzó. Pero el rey David también por la emoción en su momento danzó semidesnudo. Y vamos a hacerlo también. No, se nota efectivamente que se toma lo que se quiere y se desecha lo que no se quiere. Hay una intencionalidad personal, no bíblica en el asunto. Por supuesto, eso tiene su respuesta. Nunca en los tiempos litúrgicos, dentro del tiempo de adoración, del día de reposo, David hizo eso. Había una reverencia específica para eso. Lo hizo en otro momento de celebración. Ojo con eso. Entonces, él se acopló. De hecho, hubo un momento particular cuando David estaba hablando de los argumentos bíblicos relativo a la adoración religiosa, donde David quiso mover el arca de un lado a otro, ¿se acuerdan? Y él venía celebrando y cónchale, qué fino. No era el día de reposo, ni loco voy a hacer eso. Era un día, iba celebrando a su Dios. Y de repente los bueyes tropezaron. ¿Y qué pasó con el arca? Y vino un hombre piadoso. ¿Cómo se va a caer el arca de Dios y se va a llenar de barro? Y puso su mano para que no se cayera y la tocó.
Ese hombre, ¿cómo se llamaba? Usa. Pero ese hombre cayó muerto al tocar el arca del pacto. ¿Pero por qué fue así? Ay, que Dios es tan malo. ¿Cómo Dios puede ser malo? Dirían algunos. No, Dios es santo y Él estableció la manera como debían transportar el arca. No era con bueyes. ¿Quiénes lo debían llevar? Levitas, con varas que estaban diseñadas para eso. De allí David, entendiendo el asunto, él concluye en Primera de Crónicas 15:2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Qué hizo David? ¿Se rebeló contra Jehová? Se ajustó. El error es mío. ¿Sí ven la idea? Por supuesto, pregúntense, ¿acaso no era más fácil para los levitas estar tranquilos y los bueyes llevando el arca? ¿No se usaban los animales para eso? Hablemos de practicidad, hablemos de algo más eficiente, que lo lleven ellos y nosotros vamos atrás adorando. Suena lindo, pero es que las buenas intenciones no son suficientes cuando se trata de Dios. Y recuérdelo siempre. Es que mi intención era esta, a costa de desobedecer a Dios o de hacer algo que Dios no ha mandado. El gozo, la alegría de tu alma no está en hacer como tú quieres para adorar a Dios, sino como Dios te mandó a adorarle. ¿Sí lo ves? No, debían hacerlo los levitas. David lo entendió muy bien. Las personas que utilizan este argumento de David lanzó no toman en cuenta el propósito del libro. El propósito del libro es netamente narrativo, que nos está narrando una historia. No es prescriptivo como lo hace Pablo a las iglesias. Entonces, mucha gente toma esto como un principio, cuando el propósito del libro de Crónicas o de Samuel era precisamente dar un principio bíblico de cómo debería adorarse al Señor, sino más bien está dando una historia. Ok, está contando cómo sucedieron las cosas. Y no es prescriptivo como si lo hace Pablo en las iglesias en el Nuevo Testamento. Por supuesto, eso es una manera de acercarnos a la Biblia, respetando los géneros literarios. Los géneros literarios indican. Un ejemplo para eso. Concho, tenía apagado, no sé por qué. Gracias. Los géneros literarios nos indican también las intenciones de los autores muchas veces. Por ejemplo, si yo digo poéticamente, mi esposa es como el árbol hermoso aquel, no estoy diciendo que está despeinada y esgreñada, ¿verdad? No estoy siendo literal. Mi hija es como una gacela tremenda que va, no estoy diciendo que sea un venado. No estoy destacando las partes negativas, estoy diciendo poéticamente, exaltando una virtud. De allí que debamos tener cuidado cuando somos literalistas y respetar los géneros literarios de la Biblia. En este caso, la intención de Esdras o lo que escribieron también algunos eventos históricos no era establecer dogmas, sino decir lo que pasó. Y mire lo que pasó al principio, si está aquí, como David concluyó, el problema fue que murió alguien. La solución, hacer lo que Dios mandó y como Dios mandó hacerlo. Y lo entendió David y ese sí es el principio. No tienes el derecho a, Dios es el que tiene el derecho a, por muy rey que seas. Por muy rey que seas, David. Yo segunda pregunta, porque en caso a uno le toca entender esta parte. Pero en los ámbitos de la responsabilidad, yo entiendo que en el Nuevo Testamento no hay nada. Sí, una vez más. Correcto. Es que va bajo la misma iniciativa de antes. Cuando el salmista está tratando de invocarlo, está diciendo que las naciones, no en un tiempo litúrgico de adoración,
¿Ve? Está dando expresiones de llamando a las personas para que muestren su alegría solamente en el único Dios verdadero, a través de los instrumentos y su cuerpo. La otra pregunta, ¿cuál es la danza? ¿Cómo danzaban los hebreos? ¿Qué si los hebreos simplemente danzaban cantando al Señor así? ¿Qué si eso es lo que significa? Muchos intérpretes dicen eso. Pero la danza que se ve ahorita no es eso, no es levantar tus manos. Si fuese el caso, si te das cuenta, entonces hay que ver el elemento de dónde dice que lo alabe y por qué lo dice que lo alabe, porque no está hablando de ese tema en ese momento. Y en segundo lugar, ¿qué significa? ¿Qué tipo de danza estamos hablando? En tercer lugar, principio hermenéutico, ¿cómo se aplica eso en el Nuevo Testamento? ¿Cómo Jesús llamó a eso a los apóstoles a que se aplique de esa manera? Pastor, los instrumentos pudiesen decir, por supuesto, nosotros usamos pistas y vamos al caso más concreto, porque quizás no tenemos la capacidad de organizarnos y tener elementos que nos den la melodía para dirigir nuestros signos. Pero eso no debe pasar por alto nuestro canto congregacional, no debe ser el carácter de atención dentro de la iglesia, porque naturalmente las pistas que tienen, ¿cómo se hicieron? Si viene al culto de oración, entenderá que el pastor intenta tocar la guitarra, el pastor intenta tocar el 4, y estamos usando un instrumento. Pero en el intento del pastor no está tratando de sobresalir sobre la alabanza de la iglesia en ese momento. Está poniendo la base melódica como forma parte de la música para seguir dirigiendo a la iglesia en ello. Así que cuando dice adórele con pandero, con esto, no significa el solo de la guitarra, el solo de la batería o el solo de esto. Está diciendo que esos instrumentos se organicen de tal manera que armonicen para poner un fundamento que comunique la grandeza de Dios mientras que su pueblo le adora. Si no, pregunten cómo fue que Salomón y David administraron a los levitas y a las personas para el coro, para los instrumentos, para la adoración de Dios. Eso está en la Biblia. Entonces, eso porque nos fuimos por allá, pero lo que quiero destacar, gracias por la pregunta, mi hermana, porque me ayuda a ampliar, lo que quiero decir en este caso es que cuando nos acercamos a la Biblia, Dios es claro al decir, yo mandé cómo quiero que me adoren o cómo quiero que hagan esto. Por ejemplo, podemos ver en segundo lugar, no solamente el ejemplo de David, que nos enseña que Dios es el único que tiene la prerrogativa como creador soberano y no la criatura para determinar la manera en que Él debe ser adorado. ¿Quién tiene esa prerrogativa? Dios. Ay, a mí se me acabó el tiempo, yo estoy aquí inspirado. Pero en segundo lugar, y con esto termino, podemos decir que la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Sagradas Escrituras son cuestionadas cuando añadimos a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. Repito, la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Sagradas Escrituras son cuestionadas cuando añadimos a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. ¿Cómo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, la escritura es suficiente para preparar al creyente para toda buena obra, y eso incluye, sin dudas, la adoración. La palabra de Cristo es todo lo que necesitamos para estar preparados a fin de adorar a Dios de una forma que sea agradable a Él y beneficioso para nosotros. Sin embargo, cuando la iglesia incluye elementos extrabíblicos en la adoración para hacerla más atractiva o amena, está impugnando la sabiduría de Cristo. Y estamos poniendo en duda la suficiencia de las Escrituras. Estamos diciendo que hay elementos buenos y útiles
que se pueden usar para el bien del pueblo de Dios en la adoración, que a Jesús no se le ocurrieron, que al Espíritu Santo no se le pasaron por la cabeza. Si se dan cuenta que estamos impugnando la sabiduría de Cristo. Y algo que es claro, usted ni yo, ni cualquier pastor o aquel que se quiera llamar apóstol, profeta, super, lo que quiera, no está sobre la sabiduría de Cristo. Cristo es la sabiduría encarnada. La palabra de Dios es suficiente, inclusive para dirigir nuestra adoración. Por eso, si queremos ver qué le agrada a Dios en la adoración, debemos entonces buscar eso en la palabra de Dios. Debemos encontrarlo en la palabra de Dios. Siempre ha existido una inquietud con respecto de para quién es la adoración pública o quiénes son los que desarrollan la adoración pública. Y permítanme decirle esto para ir cerrando, que tiene que ver con este último punto que les dije. ¿Qué adoración recibe Dios? ¿Cuál es la adoración que recibe Dios? Pregunto. La que él ha mandado. Muy bien. En segundo lugar, ¿qué adoración es la que Dios recibe? ¿La de todas las personas? ¿Cuál? La de sus hijos. ¿Por qué? Solamente en Cristo. Pregunto, si eso es así, ¿Dios recibe la adoración de los que no están en Cristo y quieren venir a cantar, a desahogarse un rato? Entonces, ¿cuál es el elemento distintivo dentro de la iglesia o el pueblo de Dios? Que efectivamente las personas que vienen a adorar deben ser creyentes, deben confiar en Cristo, porque solamente a través de Cristo es que llegamos al Padre para adorarle. Por lo tanto, quienes adoran o quienes deben venir por mandato bíblico a adorar, por supuesto, es todas las personas, pero sobre todo aquellos que han creído. Pero todas las personas, ¿por qué, pastor? Se está contradiciendo. No, es que todas las personas fueron diseñadas para adorar. Pero deben entender que aquellos que vienen a la iglesia, los que escuchan a Dios son los que están en Cristo, no a los otros. De allí que nosotros llamemos al arrepentimiento. Por eso es que yo no debo condicionar mi manera de adorar en la iglesia para que la gente se sienta cómoda y le parezca atractiva la iglesia. No me interesa agradar a las personas, es a Cristo, y Cristo traerá a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, cualquier intento de innovar, aparte de lo que Dios ha revelado, es una impugnación contra la sabiduría de Cristo. Son bienvenidos, y yo les digo, inviten a la iglesia para que escuchen el evangelio. No les digo, inviten a la iglesia para que adoren los incrédulos con los creyentes, los muertos con los vivos. No estoy diciendo eso, es diferente. Se invita a los incrédulos a la iglesia para que entiendan y sean expuestos a los medios de gracia y que escuchen el evangelio para que se conviertan en la lectura de la palabra, en la oración de la palabra, en la predicación de la palabra, mientras cantamos la palabra. ¿Sí lo ven? Y eso es importante definirlo. Porque si somos claros y sensatos, no, Dios no recibe la adoración de un incrédulo. Por eso es el llamado, mi amado amigo, si tú estás aquí, la única manera de que Dios te escuche es que tú estés en Cristo. Por eso pídele a Cristo, sálvame, ten misericordia de mí, intercede por mí ante el Padre. Sé tú mi escondedero fiel, sé tú mi mediador, sé tú mi representante delante del Padre. Escóndeme y vísteme de tu justicia, porque solamente en tus méritos Dios me puede escuchar. Solamente en tu obra, Jesús, yo puedo entrar ante el trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Puedo entrar sin temor a que sea destruido, solamente por ti, Jesús. Y así, si el Señor te salva y pones toda tu fe en Cristo, podrás adorar a Dios y Dios inclinará su oído a escucharte, porque Él ama
escuchar a su hijo y a los que su hijo compró. ¿Ven la diferencia? Por eso, ver a Cristo y venir aquí por Cristo, confiando en Cristo, pidiéndole a Cristo que acomode tu adoración, pidiéndole al Espíritu Santo que acomode tu adoración y que venga con tu mente puesta en Dios. Esa es la adoración religiosa. Y lo que encontramos en la Biblia. Porque Cristo fue el que limpió y compró nuestra conciencia y nos libertó de cualquier otro mandamiento de hombre. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ven ese factor que une? ¿Sí lo vemos? Entonces, con esta claridad, quiera Dios crear un celo en nosotros para seguir adorándolo conforme a su palabra. Y en segundo lugar, quiera Dios salvar a los que no han creído para que puedan adorar a Dios realmente, no solamente ahorita, sino por la eternidad. Y no le estoy diciendo con esto que no invite a sus amigos o familiares que no han creído. Invítelos para que escuche el Evangelio. Pero cuidado cómo se comunica. Dios escucha a los que están en Cristo. Y dígale, Dios te puede escuchar y atender tu socorro si se lo pides en el nombre de Jesús, creyendo que Él hay, que es galardonador de los que le buscan. Si solamente confías en Jesús, es por Cristo, no por ti. Y que la gente se desvista de sí mismo y se vista ¿de quién? De Cristo. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por estos principios que nos recuerdan. Inclusive la historia apunta a que necesitamos ser más fieles a ti. Síguenos ayudando y acompáñanos, Señor, te lo ruego. Bendícenos con tu Espíritu Santo para que podamos seguir adelante, y aquellos que no han creído en ti, por favor, sálvalos. Ten misericordia de ellos y enséñales que la señal de que ellos puedan y que son parte de tu pueblo es que tú les des tu Espíritu Santo. Así que, por favor, ayúdanos, ayúdalos y danos claridad siempre en estos pensamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, tenemos unos 15 minutos literales. Me tomé más tiempo. Entonces nos vemos en breve. Por favor, cuide el baño.